Buenas tardes, Tayta Chaca. Para nosotros es un gusto tenerle en este espacio de compartir la palabra sobre la sabiduría, ¿no? Sobre la filosofía andina y por supuesto también temas que se relacionan directamente con el idioma quichua y el racismo durante el paro del 2025, ¿sí? Quisiéramos compartir con usted y saber más acerca de la sabiduría que usted ha heredado, como mencionaba, de sus abuelos, abuelas, de su mamá también, ¿no? Y bueno, pues Taita Oscar Santillán es yachak de rituales, ceremonias y sanador con sonidos. Y en un encuentro que yo tuve la oportunidad de escucharle, Taita, quisiéramos conocer acerca de su trayectoria. Usted mencionaba que tuvo esta posibilidad de ser parte, ¿no?, de la lucha del movimiento indígena, ¿sí? Y que también usted nos expresaba que luchó por reivindicar los ritos y ceremonias, que es parte, ¿no?, de el ser yachak, ¿no? Entonces, Taita, por favor, compártanos su experiencia acerca de este tema, pero antes de ello, quisiéramos que se presente. Bueno, muchas gracias, Nina y Daniel, ¿verdad? Vladimir, perdón, estoy por otro lado. Bueno, muchísimas gracias más bien por la visita de ustedes a este espacio. Estamos acá en la comunidad de Agato, en el sector de Chimbaloma. Mi nombre es Oscar Santillán, me conocen mucha gente acá por el espacio donde estamos como Tayta Chaca, por vivir en el puente. Y también nosotros de niños no nos gustaban que nos llamaran así, ¿no? Era como un apodo. Pero una vez tuve la oportunidad de tener un estudiante de Europa, creo, hace unos 15 años, y le conté esa historia y dice, pero oye, pero eso es lo que tú realmente eres. Tú eres un puente para poder llegar con esta sabiduría al mundo. Entonces, ¿por qué no te gusta que te llame? Digo, ¿en serio no? Entonces ahí comenzó como a recuperar el nombre también. Entonces desde ahí digo, no, sí, pues estoy haciendo un puente para llegar de aquí de las comunidades a nuestras ciudades y las ciudades después a otros lados también. Entonces estamos acá llevando al frente un centro de saberes ancestrales donde compartimos todo lo que es la materia en la sabiduría, el conocimiento de nuestra propia raíz quichua, runa andina, una investigación que me animo realizando desde el 93 prácticamente, y pues ya con lo que nos pasó en los 90, en la 92, nos dio una pauta para ir rebuscando ya lo que andábamos en esos tiempos, en el levantamiento con nuestras consignas de los 500 años de resistencia, a través de la música en esos tiempos. Y una de las cosas hermosas que sucedió en esos entonces, uno de mis primeros maestros era el que estaba llevando el levantamiento en el centro del país. Ese es mi gran abuelo espiritual, Tayta Yachak Alberto Taxo. Entonces fue un líder en esos momentos, y esa inspiración nos hizo llevar el vire, porque yo empecé viajando a Europa antes de los 90, empecé viajando desde el 88, y entonces pues volver de ese mundo totalmente muy diferente a este contexto, capaz que yo hubiese sido una persona quichua otavalo común y corriente que viajaba y con sus negocios, pero en cambio yo no encontré algo de mí allá. Entonces dije, había un vacío tremendo, y encontré estos abuelos, estos personajes, y ahí viene nuestra búsqueda con la educación, de cómo enseñar a nuestros hijos, de qué manera. Ahí supimos que vivimos en un mundo racista, no solamente lingüístico, cultural, sino
algo tan triste, tan terrible, un racismo biológico. De ahí empezó la búsqueda a alimentarnos bien, a empezar a sembrar nuestra medicina y el auge de buscar la medicina. Y dentro de la medicina vino lo que es la parte muy importante, que es en la cultura nuestra la medicina no va separada del rito y de la ceremonia. Entonces para toda curación era un ritual, era una ceremonia que se hacía y de ahí la búsqueda. Entonces se ha venido conjugando muchas cosas hasta que creamos una escuelita con una hermana mayor que vive en Quito, Yachihuasi, Laurita Santillán, y ahora está mi sobrina Ninari Chimba como directora. Entonces vimos un espacio vacío sobre lo nuestro y pues para criar a nuestros hijos en esta escuela con los hijos de mi hermana y otros compañeros migrantes en la ciudad de Quito, en quichuas en Quito. Entonces tuvimos que buscar información para poder educar. Entonces en todos los ámbitos y la educación como es tan extenso, entonces abarcaba todo lo que es la sabiduría y el conocimiento de nuestras abuelas y abuelos en todo el territorio andino. Entonces ya de ahí surge ya, y pues me encariñé mucho en la cuestión de, como era músico, todavía soy, ¿no? Entonces me gustaban los sonidos y algo no era completo conmigo cuando hacía una música. Entonces el por qué la gente llora o se pone alegre, dije no, algo de magia hay aquí. Entonces empecé a profundizar y salí de lo que es la música folclórica y a investigar ya la música ritualística en esos tiempos, y de ahí de lo ritual ya pasamos a la música de sanación, ya prácticamente a decodificar cuáles son los sonidos, las vocalizaciones, los cantos que hacían los taitas, que conocemos como los cantos chamánicos, y la medicina que era en sí el canto, ¿no? Entonces de ahí ya empezamos en el 98 ya a asumir esta responsabilidad ya pública, y de ahí pues ya con esta aceptación que no fue voluntad mía, ¿no? Sino que como que me dijeron, este es el momento, es el tiempo, y me dijeron, sí, sí es que te están diciendo, chutas, por algo es el tiempo, estamos en el retorno del tiempo, y asume, y empezamos. Entonces desde ahí pues vamos criando, haciendo, y todo lo que podamos tratamos de discernir lo que está muy como diríamos, amestizado nuestra cultura, una mezcla de muchas cosas que está dentro de los ritos, dentro de las ceremonias, dentro de la medicina incluso, dentro de la manera de pensar, de comer, de alimentarnos. Está una mezcla total de la influencia del sistema occidental moderno. Entonces mi trabajo ha sido un poco no separarles, sino más bien hacer ver en la mesa de que esto es lo nuestro. Y esto viene de tantos años acá, viene de Europa o viene de Asia. Entonces una manera de ir creciendo con el sincretismo religioso, pero decir también que esto es verdaderamente lo nuestra, la ritualidad nuestra. Entonces pues, y dentro de eso también había gente que algunos con malas intenciones nos retaban también, decir, ¿con qué te respaldas, no? Sí, entonces, y dije, sí, esto no, y ahora... Y había textos, libros o páginas que se podría citar, algunas crónicas, todo eso, pero no bastaba. Entonces empezamos a investigar y las huacas, a dormir en las montañas, y en esto encontramos gente que hacía lo mismo hace unos 50 años atrás, y eran los que habían cosechado, como quien dice, los espacios sagrados, los huaqueros, o sea, sacaron todo el tesoro nuestro. Y había muchos museos en Otavalo, por ejemplo, el museo de ahora en la Universidad de Otavalo, el museo de Teita César Vázquez Fuller, el museo acá en el parque de la familia Jaramillo y todo eso. Entonces eso nos nació, dije, no, pues aquí ha estado pues la evidencia nuestra. Y después en toda esta andanza, en 1999 conocimos a este abuelo, no es ni antropólogo, él creo que era un erudito, diríamos, que le gustaba leer la cultura
Sofi de la India, y tenía mucha mezcla de lo andino y conocía de la arqueología de una manera no técnica, sino de una manera vivencial. Entonces, ya la relación que teníamos con todo esto, nos hicimos tan amigos, y él estaba atravesando un problema físico, y como nosotros, desde la herencia de mi papá, hemos nacido criando las abejas, o sea, cosechando la mielcita, ¿no? Somos apicultores desde que hemos nacido, y conocíamos muchas maneras de sanar, y con las picaduras de estas abejitas curamos a este señor, y hasta que él nos adoptó como su hijo. Y de ahí, pues, en honor a esa gratitud, con uno de mis hermanos, mi hermano Villaj Santillán, Guillermo, nombre legal Santillán, entonces empezamos a curar, él a veces, yo a veces, y a la larga, en el 99, nos viene un ritual de equinoccio que hicimos. Teníamos un centro que empezamos haciendo pacarinca, casito, unas chozas. Entonces, ahora están coordinando mis hermanos. Entonces, y él como regalo viene una envoltura de unas cosas, ¿no? Dice, son los únicos wambras que veo que en todo mi andanza hay algo que están haciendo por la cultura nuestra, quichua, atabalo, ¿no? Y nos regala. Y pues ese rato no es como en la cultura occidental, de que ese rato se abre, pues acá en cambio es un poquito discreto. Cuando llegamos a la casa, abrimos y vemos pues unas 3 piezas arqueológicas, una payas, un pamphlet de 7 notas, que es conocido como payas en el mundo occidental. Entonces aquí le conocimos, como pamphlet en el mundo occidental, y aquí lo conocimos como payas, ¿no? Entonces, de 7 notas, pentatónico y un pingullo. Y esto ya a mí personalmente me abrió el campo a investigar y a algo lo más profundo. Y dije, no, pues, y además de eso, nos trajo una carpetita ya así muy vieja, y nos dice que estas 3 piezas encontré en ese lechero que está ahí, en la loma, en la última del Pucará de Imbabura se llama, aquí en Agato. Se ve un árbol, mire, ahí justo en la quebrada, en la rectura, hay el único árbol ahí. Ahí encontré en 1956 haciendo una excavación, y cada vez que les veo a ustedes, siento ese remordimiento que como que les robado algo a ustedes, porque somos de Agato, ¿no? Él era de Otavalo, ¿no? Y tiene rasgos alemanes, su papá es alemán o la mamá es alemán, algo así. Y entonces, pues, chutas, y ahora sí me siento feliz. Este es el documento de la prueba que ustedes están recibiendo de mi parte. Entonces era la prueba de carbono 14 que les había hecho en 1959. Entonces, chutas, digo, qué hermoso, yo no sabía qué es tampoco, ¿no? Después me entero que ha sido químicos con la ciencia moderna que le dan la antigüedad, ¿no? A algún artefacto antiguo. Entonces digo, wow, o sea que no somos recientes nomás, ¿no? Y entonces ahí dije, no, pues entonces la escuela, los colegios que a nosotros nos ha educado, chutas, totalmente esta mentira no encaja, ¿no? Desde ahí ya yo dejé de lo que es de ya buscar información occidental, ya me adentré a lo nuestro. Entonces, en el 2001 empecé con la descolonización, lo que le llamamos. Entonces me duró 7 años, pensé que ya estaba, pero en una prueba que hice, en ir a dormir en una huaca citadina llamada cementerio, todavía tuve una psicosis de los 500 años que me habían puesto el miedo, ¿no? Entonces ahí dije, no, me falta todavía, y hasta que tuve que deshacerme de toda esa información que me pusieron desde Europa acá, y sacar eso y comenzar a llenarme de la sabiduría y el conocimiento nuestro. Sí fue duro. Entonces a eso le conocemos como descolonización. Bueno, mucha gente lo hace solo por comercializar o por auge nada más. Entonces lo que más uno puede afirmar es, esto es cuando ya lo vives, ya. Si es que tú eres, por ejemplo, yo me identifico como un quichua nativo, pero amestizado, porque incluso mi ropa
yo no me pongo el pargate, el pantalón blanco, el poncho, el sombrero me pongo porque es muy necesario para taparme del sol. No es nuestro tampoco, no, es otro tipo de sombrero lo que usábamos. Entonces yo no me pongo porque a sabiendas de que en las investigaciones que se ha hecho, incluso eso, la ropa que de los hombres, de los quichuas otavalos, no es nuestra tampoco. Bueno, el ruana sí, el poncho es nuestro, ¿no? Pero con otra manera, otro diseño. Entonces era una indumentaria que impusieron los españoles para diversificar de las variedades de haciendas y los dueños de los indios que eran parte de esas haciendas. Entonces desde ahí así me fastidió el pargate especialmente, y cuando viajé a Europa tuve la oportunidad de estar en algunos pueblos campesinos en la altura y poder ver a gente de nuestra con alpargate. Digo, oye, ¿y este alpargate trajeron de Otavalo? Dice, no, esto es nuestra herencia, tenemos miles de años. Digo, nosotros llevamos a Otavalo, o sea, a Ecuador, a Sudamérica. Digo, wow, qué interesante. Entonces no hay nada, pues, lo nuestro, de los hombres no, pero de las mujercitas sí, los llevan todo todavía, aunque son fábricas que vienen del Mediterráneo, de la India, telas de Arabia, yo qué sé, de España, Italia, pero toda la estructura, la indumentaria es nuestra, pero de los hombres no existe. Entonces, por eso ha sido la profundidad nuestra la investigación. Entonces dentro de eso pues ya viene lo que es la cuestión política, lo que es la cuestión organizativa y cómo y a dónde, cómo estuvimos antes organizados y todo eso. Entonces cada vez que piensas que tú comienzas a saber un poco más, lastimosamente para mí ha sido como un peligro de poder investigar, y porque hay más incógnitas y respuestas que hay que ir dando. Entonces con todo eso, entonces por eso digo, chutas, ¿y ahora cuándo acabará? Pues esto no, o sea, nunca, o sea, para nosotros cada día, por ejemplo, yo hago terapias, o lo que acá le llaman limpias, con sonidos, con plantas, yo curo a las personas con la manera de alimentarse, con la música, con todo. La sabiduría que nos ha dejado mi mamá, una de mis abuelas que todavía hace esa práctica de sanar. Entonces he asumido esa responsabilidad junto a un hermano mío. Entonces pues damos esa continuidad, pero pensamos que sabemos, pero cuando tenemos un cliente con diferentes síntomas o diferentes problemas, tanto físicos, psíquicos, emocionales, espirituales, decimos, y es nuevo, y ahí vemos que chutas, hay muchas cosas que tenemos que seguir investigando. Entonces nada se nos termina, como quien dice. Entonces esa es nuestra trayectoria, pero el plato fuerte nuestro ha sido investigar la parte de la mística, lo que comúnmente en los países occidentales llaman la filosofía, que creo que tampoco no encaja en los términos propios runa andinos, esa forma de ver a la sabiduría y el conocimiento nuestro como el concepto filosófico griego, romano. Entonces hemos visto que es muy diferente totalmente. Entonces de ahí viene todo lo que, de dónde, cómo. Y ahí es donde ya nos enraizamos en la parte ritualística, en los ritos que en la cotidianidad se mantuvo gracias a los compañeros o nuestros taitas que de manera de burla o juego lograron conservar, porque si es que sabiamente lo hicieron como burlándose a nuestra filosofía, pero al mismo tiempo adentro guardando, diciendo que esta burla es lo tuyo, es nuestro. Entonces que esto no hay que olvidarnos, ¿no? Por ejemplo, en los matrimonios, en las lavadas de la cara. Entonces gracias a esos mashis, a esos taitas alcaldes que hasta ahora han logrado traer, nos han dado ese principio, ese código para investigar, pero ahora ya no en la manera de burla, porque desde el 2008 acá pues ya estamos legalmente constituidos y tenemos nuestros propios derechos en todas las versiones que podemos manifestarnos ya con
manera ya clara, sin miedo y sin objeciones de nada, ¿verdad? Entonces, así comienza nuestra historia y creo que de ahí viene en estos ritos, por ejemplo, las preguntas que ustedes tienen para mí, el corte del pelo, a qué se relaciona, por qué se le cortaba el pelo, o por qué se corta de esta manera, o por qué de él a otro. Entonces, para poder un poco analizar estas cosas, desde cuándo acá y cómo es la ritualidad, las ceremonias nuestras, los cambios que han venido a veces repercutiendo para el bien, a veces también como para una pérdida de identidad. Muchas gracias, Tayta Chaca. Usted hablaba de descolonización. ¿Cuál ha sido la importancia del idioma quichua que usted ha podido vivenciar y que ha contribuido a poder comprender un poco más sobre las ceremonias y ritualidades, ¿no? Que a usted le ha permitido adentrarse, hablemos un poco más, no a la filosofía andina, pero es necesario a veces hablar de filosofía andina para entendernos. Cuando estamos enfrentando un sistema hegemónico, filosófico, exacto, teórico, práctico, que está sujeto a tesis, hipótesis, ¿no? y a resultados, ¿no? Cosa que no es así nuestra filosofía andina. Y pues, ¿cuál sería como la importancia del idioma quichua en toda la vivencia que usted ha tenido para llegar a este punto de su investigación y de descolonizarse? Me parece que el idioma, yo creo que no solamente en nuestra cultura, sino en muchas culturas dentro de esta América nativa que convivimos, ha sido esos códigos que dejaron nuestras abuelas y nuestros abuelos para podernos reidentificarnos en esta era, en estos tiempos. Y por eso yo también no le tenía mucha la importancia del idioma, porque decía, el idioma, un gringo también puede aprender y es fácil y no ayuda mucho si es que no lo vives, lo que como culturalmente, o no lo sientes, más que todo, más que vivir, no lo sientes. Entonces cualquier gringo, cualquier musulmán, chino, africano, japonés puede aprender el idioma. Entonces, pero eso no quiere decir que asimilas a lo nuestro de manera total, ¿no? Entonces, pero supe entender de que son códigos y que el idioma realmente es muy importante porque estaban guardados esos códigos, por ejemplo, para un ritual. Por ejemplo, ya no era solo un idioma de los humanos, sino eran códigos sagrados. Nuestro idioma, el quichua, en este caso de los quichuas otavalos, no era solamente un idioma para conversar entre nosotros los seres humanos, sino era un idioma ya creado, ya le criaron incluso al idioma para tener ese código del lenguaje con el mundo de los espíritus, con el mundo de la naturaleza. Entonces, por eso es que ahora los que ya conocemos ese lenguaje, ya no solamente el lenguaje que cualquier persona pueda aprender un idioma, ¿no? Hablar el quichua. Entonces el quichua, si es que no lo vives, si no lo sientes, si es que no lo asimilas, es como cualquier idioma, sirve para comunicarnos con la sociedad y entre los seres humanos. Pero yo he aprendido, a más de eso, dentro de un idioma existen los códigos culturales sagrados, que ya no es solamente para la comunicación de los seres humanos, sino son códigos que es para hablar, por ejemplo, mucha gente que me han visto, especialmente algunos músicos que me han acompañado en algunos matrimonios y en algunas lavadas de cara, justo cuando vamos a empezar el ritual, comienza una lluvia y estos dice, tome traguito, soplele Tayta Chaca, soplele Tayta Oscar. Digo, pero ¿cómo voy a hacer eso? Digo, yo no puedo hacer eso. Entonces yo no soy, ¿quién soy pues para asustar o hacer eso? Le digo. Entonces dice, pero usted es yachak, dice, sople, los taitas soplan nomás. Digo, no, lo nuestro es muy sagrado, es un idioma, le digo. Si es que quieres que pare, hagas que pare la lluvia, le digo,
ahí ya les han de responder a alguien, que los que hemos vivido esto, les digo, párame la música que están probando los sonidos por un matrimonio, apaga toda esa vaina y dame solo 2 minutos o 3 minutos. Pero entonces digo, entonces corre el Wambra. Me acuerdo un joven de Peguche con los taitas y mulos, no, con Ali Lema era esos momentos, me acuerdo. Entonces corren los Wambras y ya me apaga, dice así, de lejos, y hasta eso comienzo a hablar el código, el idioma mío, pero ya no como seres humanos, sino un código con las fuerzas vitales de la vida, los que son más antiguos que nosotros, o sea, el agua, la lluvia, el sol, son millones de años más antiguos que nosotros. Entonces, esos códigos sagrados, entonces lograr entender ese vínculo, ese es el verdadero idioma de los pueblos. Para eso se guardó el idioma, no solamente para comunicar con los seres humanos. Entonces, es que solamente pensamos para guardar el idioma culturalmente, es bonito, es muy importante, ayuda en mucho. Entonces, no sé si se acuerdan, ustedes son muy jóvenes tal vez, pero hace unos 30 años o 40 años se practicaba todavía. Acá en Agato, en Peguche, en estas comunidades a los pies del Taita Imbabura, cuando había sequías, las familias nos pedían cuando éramos niños que gritáramos. Y el grito era, bueno, con el sincretismo, juntos con el sincretismo religioso católico, decíamos que Achilteitiku, Yakugota cara y Señor, o sea, era una manera de pedir a las fuerzas, a las nubes, pero oculto dentro del cristianismo católico religioso. Entonces, y nos llevaban a la montaña, un tremendo sequía, donde ya no había nada de verde, no, nada de agua, nada de verde, todo muerto. Entonces nos llevaba de guaguas y nos hacían girar, me acuerdo, los taitas ahí con un pingbullo, nos hacían arrodillar y nos hacían gritar en la punta de la montaña. Hay un lugar sagrado acá en Imbabura, donde la comunidad de Agato casi siempre ha ido para dar estos huacchacaray, se llama, ofrendas a la montaña, y gritábamos, y hasta que la garganta se nos canse, ¿no? Que se nos haga toser así como queriendo vomitar, y de repente, como arte de magia, no me van a creer, las nubes que vienen de acá del norte se acumulaban, ya negro venía, y los taitas decían, híjole, ha estado con hambre el taita, entonces recibió nuestra comida, Wambras, ahora tenemos que correr a la casa porque nos va a coger la lluvia en el medio camino. Imagínense, y verdad, ya llegando a la plaza de Agato, ya las gotas caían, y nosotros, como vivimos en esta área, chuta, llegábamos con un poco de lluvia, pero una lluvia tremenda. Eso a mí prácticamente, eso es lo que me hizo saber de que el idioma no es solamente para hablar entre los humanos, sino eran códigos sagrados para comunicarnos con esa fuerza divina. Pero eso digo, no todos tenemos esos códigos, o sea, hemos olvidado ese lenguaje de comunicación del idioma, nos hemos separado, solamente hemos hecho para el ser humano nada más. Entonces, por eso a veces yo siempre contrasto decir que el idioma es muy importante, pero si es que tú no lo practicas, tú no lo vives, lo que tú realmente eres eres esta cáscara, estás hablando este idioma, estás comunicándote en este lenguaje, pero si vas a otro espacio que no es tuyo, no hablas del idioma prácticamente, solamente es literal nomás. Entonces, pero si es que tú eres esto, entonces estás comiendo de lo esto, estás viviendo de lo esto, estás hablando de esto, estás comunicándote de esto y estás viviendo la manera de convivencia con lo nuestro, con lo esto, yo creo que ahí sí seríamos ya quichuas de verdad. Como un judío, por ejemplo. Un judío, ¿cuándo han visto a un judío yendo a la iglesia católica? Pues? No. Nunca, pues. Ahora nosotros veamos, somos, digamos, si tuviéramos, somos igualito a esa cultura, más antigua todavía que los judíos. Somos quichuas otavalos, somos una nación indígena, primaria, legítimos, originarios, pero yendo a la iglesia, o sea, vean la contradicción, o sea, cómo es. No es por hablar mal a mis hermanos, a mi familia, que hacemos esto, no. Es que eso somos realmente, eso estamos. Comienzo a vivir, pues ya. Ya no pues solamente como para un estudio, para una investigación. Cuando éramos estudiantes valió, nos ha ayudado, por eso estamos aquí, nos sirvió. Pero yo he visto de que la mejor manera de mantenerla viva
he visto con mi propia mano, con mi propia boca, digamos, con mis ojos, oídos, con mis propios 9 sentidos que nos ha dado la vida, poder, o sea, vivirla de verdad. Ahí sí ya podemos decir, estoy en ese camino de como nación quichua, Otavalo. Mientras tanto, es como le digo, yo tengo muchas estudiantes, justo el viernes viene un grupo grande de estudiantes de otros países. Entonces, mi hermano que lleva adelante esto, para agradecer por la visita, les disfrazan a los gringuitos, a las mujercitas de otavaleña, a los gringuitos con poncho y sombrero. Pues ya aquí, ya, o sea, chistoso se les ve, no diga, chutas, qué pendejada, pero ¿cómo van a hacer esto? Pero a ellos les gusta, dicen, pero digo, esto es una apropiación cultural, ¿cómo vamos a estar haciendo? Es que ese es el código que ellos traen, dice, de las guías, entonces tenemos que cumplir, digo, qué pendejada. Entonces más o menos caemos en eso. Entonces por eso yo digo que el idioma realmente integrada a nuestra manera de convivir la vida en todos los sentidos que nuestras abuelas, nuestros abuelos nos han dejado para estos tiempos propicios, ese sí es el lenguaje sagrado, es el código sagrado que nos dejó. Y si es que no estamos dentro de eso, es un idioma para seguir, como quien dice, viviendo a escondidas como hemos vivido los 500 años todavía. Entonces por eso solamente he visto muchas personas que vienen de otros países quichuas que han viajado. Entonces como están en otros lugares hay mucha hambre de buscar quién soy, ¿no? Aprender mi idioma, por lo menos en el Runacay a disfrazarnos como nuestros abuelos, ¿no? A ponernos nuestra ropita, aunque por unas 3, 4 horas, pero hasta ahí nomás llega. Es un folclorismo tremendo. Entonces yo digo, siempre yo digo, a veces por eso creo que a veces no me quieren mucha gente, pero digo la verdad nada más. Si es que no voy a ser parte de esta indumentaria, tal vez no totalmente, porque vivimos una cultura ya moderna, occidental, y la cultura ancestral también somos y si es que no lo podemos vivir 50 por lo menos, mejor es no me pongo nomás, pues. ¿Para qué voy a fingir que soy un quichua otavalo, pues, para un rato nada más? O solamente para chupar o para ir a un baile nomás. Claro. Como que a mí personalmente no me ha llenado, no. Entonces es como ayudar a que el folclorismo que vaya creciendo, como cuando llegaron las danzas a nuestras provincias, se acordarán quiénes hacían las primeras danzas. Eran los mestizos de las universidades y hasta ahora yo ando viendo todavía, imitando, cargado guaguas, haciéndose los borrachos, disfrazados de nuestros indígenas, haciendo esa ridiculiz, diríamos, ¿no es cierto, verdad? Entonces así quedamos pues nosotros también. Ahora ya no los mestizos, disculpe con la palabra, no, pero hay que decir lo que es, ¿no? La gente de la ciudad imitando a lo nuestro. Y nosotros ahora estamos siguiendo ese mismo camino para imitar a los pocos que estamos acá en las alturas, guardando este conocimiento. Entonces para mí, yo creo, yo siento, yo vivo que el idioma, por eso le digo a mis hijos cuando ellos están aprendiendo el quichua, le digo, pero tienes que saber esta palabra, esto significa, pero ¿para qué significaba esto? Siempre le doy la significación para que no puedan, bueno, a pesar de que el idioma quichua es uno de los idiomas más puros que se podría decir desde que uno ha empezado a estudiar el lenguaje de comunicación con el mundo supremo, diríamos. Yo he estudiado el sánscrito, por ejemplo, algunas culturas de acá de la selva amazónica, que totalmente el contexto de comunicación la mayoría es con el mundo místico, más que con el ser humano. En el mundo cristiano europeo, el patriarcado, todo lo que está arriba, todo el hombre es todo el poder que tiene, pero lo que es la mujer era todo invalidado, ¿no? Todo desacralizado, todo hecho impuro, todo negativo. En cambio, nuestro idioma, en los idiomas como sánscrito, que yo un poquito rebuscado, o los idiomas nuestras nativas de acá, de esta América India, no existen palabras que degeneran.
a una cosa. Nunca hay dobles sentidos, no existe, no existe. Por eso no hay palabras, malas palabras, por eso no hay palabras de miedo, por eso no hay palabras que degeneran, insultan, como discriminatorias, no existe. Porque en esta cultura, nuestra cultura, ha sido una de las culturas muy antiguas en el mundo. Entonces, por eso, con esto no les quiero quitar mucho tiempo. O sea, nuestra cultura, el idioma, no es solamente cultural, el idioma nuestro son códigos sagrados, y si es que alguien lo habla, no es solamente para hablar en familia, sino es para comunicarse con el mundo de los espíritus, con el mundo de los misterios. Entonces, si es que ya logramos entrar en eso, ahí sí ya somos parte, ya ético, moralmente, ya entramos en esa conjugación del idioma ya con la verdadera esencia del ser como pueblos quichuas, diríamos, cultura quichuas, ¿no? Es como decir cultura judía, es decir, como la cultura musulmán, como la cultura hindú, como eso ya seríamos como una cultura quichua. Pero si es que no lo vivimos de esa manera, simplemente somos como las universidades que hacían las danzas nuestras para hacer ver, ridiculizarnos como pueblos originarios nada más. Entonces yo creo que eso hay que tener mucho cuidado, pero por eso es muy importante revalorar el idioma, y hay muchos lingüistas que se preparan en la educación moderna occidental y tratan de a veces conjugarle la lingüística nuestra desde ese concepto europeo occidental machista, y a veces hay palabras que han tratado de degenerar como ese idioma a un idioma sagrado puro como el quichua. Entonces hay que tener mucho cuidado si es que hay gente investigando, cambiando palabras nuevas para las tecnologías nuevas para dar uso al nuestro idioma. Tiene que ser gente filosófica prácticamente, no solamente un lingüista estudiado en una universidad común y corriente, sino tiene que ser gente que conozca los códigos sagrados, que puede ser que esa palabra está diciendo algo que va totalmente darle el vire a lo que es sagrado una palabra. Mucho cuidado en eso. Entonces, eso es nuestro idioma, es muy sagrado. No solamente importante el idioma, para nosotros como cultura es sagrado. Por eso es que le digo, cuando hay lluvia, cuando yo voy a hacer un ritual, yo converso en este idioma y atraemos el sol. No, esto no es real, no es irreal. Eso le digo, hemos hecho muchas veces, y mucha gente que si es que nos ve alguna vez alguien en este video van a decir, sí, ese taita hizo nomás sol. Tal vez no se dieron cuenta si esto no. Entonces van a ver qué ha pasado. Es porque nosotros ya no hablamos solamente el idioma, sino hablamos el idioma ya codificada con lo que es el contexto de este mundo sagrado que es la naturaleza, el curicimi, lo que le llamamos. Entonces no sé si vamos a las preguntas que están programadas para ahora. Muchas gracias. Taita, muchas gracias. De hecho me parece bastante importante escucharle, ¿no? Lo que nos acaba de comentar de estos códigos para mí sagrados, pero digamos desde mi entender occidental y por supuesto mi alienación también con el mestizaje, ¿no? Y tal vez no tenga estos códigos, ¿no? De relación, entiendo yo, de entender, ¿no? El lenguaje con todo lo que nos rodea, ¿no? Exacto. Ya, la narrativa y este profundo, digamos, sentir y cómo usted va leyendo, digamos, lo que va expresando, las montañas, el agua y todo eso, entiendo que se relaciona con el idioma quichua, no solo es el idioma de comunicación, sino es esto que abarca todo lo sagrado y lo espiritual, ¿no? Sí, y si es que lo que usted dice no es práctico, no es ético, es vacío, está vacío nada más, es como esta hoja que está escrito aquí, bonitas palabras, lindas cosas, pero si es que esta hoja no es transmitida, no es procesada para hacer los cambios de alquimia que quiere estas palabras en la vida práctica, es solamente una hoja muerta nomás.
Entonces tiene que esto hacerse carne para que sea realmente el fruto, ¿no? La esencia siga vivo. Práctica en la vida. Por eso usted ha visto en toda modernidad alrededor que todavía en estos tiempos hayan indígenas viviendo a lo antiguo, ¿no? En una casa de tapia, quincha, de tierra, entonces con animales y todo. Y pues es un reto, o sea, para mí prácticamente siempre digo, si es que lo que tú dices o tú no enseñas o tú no estás hablando, no lo vives en la práctica, realmente no es verdad lo que tú haces. Si es que para que esto tenga efecto, para tener ese efecto de, por ejemplo, decir a la lluvia, por favor, dame una hora, por Dios, solo hasta esto. Tienes que tener ese gran poder de respeto con esa magnificencia que es la Yakumama y poder tener esa relación. No es fácil. ¿Por qué? Porque no lo vives, pues. No te es como decir a usted viene, primera vez nos conocemos. Yo no puedo pues invitarles a cosas que no le va a gustar sin conocerles, ¿sí o no? Entonces, pero si es que yo le conozco, ya nos podemos tutear, nos podemos dar un fuerte abrazo de oso, yo qué sé, compartir el mismo plato, la misma cuchara, porque ya somos familia, pues, ¿sí o no? Pero mientras que no lo vivimos, no lo somos, ya nos climamos un poquito el respeto, ¿no es cierto? Un poquito a distancia nomás. Asimismo es la naturaleza, entonces ellos saben que estás aquí, estamos acá, pero como no tienes esa relación, no le has llamado, nunca no le han tomado en cuenta y para ellos no, pues solamente están aquí nomás, entonces no, como que no te conozco nomás, pues. Entonces, de gana pueden estar ahí llorando o rezando, pero no pueden hacer estos cambios, porque no hay esa relación de convivencia, de esa empatía con esa fuerza suprema, ¿no? Porque no eres parte de esa familia. Ya, Taita. Muchas gracias por esa parte. Me ha dejado bastante pensativa. Yo siento que hay un proceso súper largo para poder autodeterminarnos, como usted menciona, quichuas. Quichua es quichua. Exacto. Ya, Taita. Bueno, estamos en ese camino. Así empezamos nosotros. Yo estoy casi cerca de los 60. Hace unos 35 años, muy joven empezamos nosotros. Creo que la pobreza también nos empujó para esto. Empezamos de la misma manera, llegando a ser 15 años vegetariano. Yo entendí muchas cosas, capaz que no es mi cultura, pero si es que no lo hubiera hecho eso, capaz que no lo hubiera asimilado muchas cosas, verá, el respeto a la vida prácticamente. Entonces ahí supe de que nuestra manera de vivir, eso es una de las cosas. Otra cosa, respondiendo a esto, yo sé que ahí le editarán o le tienen archivado, yo qué sé. Entonces, por ejemplo, para todo esto, lo que estamos hablando, no es solamente la materia nuestra, no es solamente la comida nuestra, no es solamente el idioma nuestra, no es solamente la filosofía, sino ha habido dimensiones no ocultas, sino a propósito ocultados por un sistema mundial, hablemos desde muchos cientos de años, que el ser humano se separe de esta realidad y no tenga esos poderes que como antes hemos tenido nuestras civilizaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que muy poca gente, nosotros nos hemos valido de ese también, de esas dimensiones. Y esas dimensiones son estas plantas, por ejemplo, esta planta, por ejemplo. Si ven acá, es una planta muy sagrada en nuestra cultura. Están en dimensiones muy altas. Este está en la séptima dimensión, hablando en esta dimensión, primera dimensión, segunda dimensión, tercera dimensión. Esta está en la séptima dimensión. ¿Qué es? ¿Por qué menciono esto? Quiere decir de que nosotros los seres humanos llegamos a tanta sabiduría y conocimiento, más que los egipcios, más que los romanos, más que los griegos, más que incluso los hindúes, según estudios que ahora está la ciencia, la física cuántica dándonos la respuesta, es que acá en los Andes había gente que llegamos a esa dimensión. Y yo tengo algunas piezas arqueológicas que me han validado eso. Entonces, ¿qué quiere decir?
que poder conocerte con el espíritu de esa planta y decir, mira, la planta te dice, mira, Taytachaca, vamos, yo te llevo a conocer, vamos, te invito a un viaje. Y eso ya es profundo ya. Y nuestra civilización, todo el mundo, viajábamos a través del tiempo y espacio, pues, pero no imaginariamente, no solamente con subjeciones, sino realmente. Entonces, con todo el respeto, preparábamos esta planta con rezos, cantos, rituales y ceremonias, en un trance de 1 hora viajábamos a esos mundos astrales, pues podíamos estar aquí y estar allá, en la realidad. Entonces, esa dimensión es lo que nos corta a los seres humanos cuando llega la cultura europea, con la famosa Inquisición y todo eso, cortan a seres humanos que daban estos tipos de enseñanza, estos tipos de sabiduría y conocimiento, les ahorcan, les queman, les matan, hasta que el ser humano queda solos prácticamente, y es el lenguaje que, de esas dimensiones más fuertes, diríamos, que el mundo natural que vemos, esas dimensiones como que se desaparecen, pero algunas culturas como en la Amazonía, en los Andes profundos, nuestros abuelos nos han guardado de una u otra forma. Entonces, no es solamente con este mundo que ahora vemos, sino hay otras dimensiones que están aquí, pero que no vemos, solo muy pocos vemos. Y muy pocos podemos estar en ese lenguaje de comunicación con esa dimensión, ¿no? Entonces, por eso siempre decimos, con boca llena podemos decir, nosotros somos una cultura muy antigua que gracias a esa, ahora le conocen como droga, gracias a esa abuela, ese abuelo, esa guía, ese vehículo para transportarnos, hemos podido con mucho liderazgo, mucha capacitación de años, hemos podido ir a múltiples dimensiones para poder explorar realmente quiénes somos, qué hacemos en esta realidad. Entonces, lo nuestro es tan inmenso, tan grande, que a la final estos temas ni topamos siquiera. Y si es que queremos topar, nos invisibilizan, porque dentro hay parámetros culturales que han hecho para que no podamos hablar de estas cosas. A lo menos unos 100 años atrás, si hablamos de esto, éramos ya ahorcados, ya perseguidos, ¿no? Entonces, todo eso repercute en nuestro idioma. Entonces, el idioma son frecuencias. El idioma es como un sonido. Por ejemplo, el idioma hablado de una manera con dulzura, ternura, es como puedes entrar en el shungo, en la mente de la persona, ¿no? Pero ese mismo lenguaje hablado en un tono alto, puedes desbaratarte en esa empatía como seres humanos que tenemos tanto con la familia, los cercanos, pareja. Entonces puede haber un quebramiento, ¿no? Solamente son frecuencias de sonidos en un idioma. Entonces, ¿quién nos habla pues de esto? ¿Quién nos enseña? Por eso en nuestra cultura todavía hay comunidades que guardan esto, por ejemplo, y ha sido visto como burlas, incluso por nosotros también. Por ejemplo, la comunidad acá vecina, Camuendo, ellos qué lindo que cantan para hablar. Esa manera, ¿no? Igual en Ilumán también hay esos cantos, ¿no? Esas vibraciones que cuando hemos viajado hemos visto cómo venimos con esa formación de Europa, decir, ¿cómo vas a hablar así de forma antigua? Chutas, ya utilizamos palabras disque modernos y vamos terminando esas tonalidades de poder que tiene el idioma. Entonces el idioma es muy, muy grande, muy, muy grande. Entonces por eso yo a veces a mis hijos digo, primero aprendan el español, porque el quichua es muy fácil para nosotros, van a asimilar, porque no quiero que haya esas interferencias. Entonces, ya cuando tienen los 7 años,
bueno, siempre estamos hablando en quichua también, ¿no? Pero como priorizando, no les parado decir, no, no hablen el español, no, les dejado que vayan fluyendo, porque estamos casi el 90% en el mundo moderno occidental viviendo. Entonces, y el poquito que vivimos, pues estamos acá creciendo desde adentro. Entonces, para que no pueda haber esas manipulaciones, ¿no? Entonces, este es el código. Yo creo que si algún rato podemos manejar estos códigos como las culturas antiguas que hasta ahora tienen ese poder, vamos a llegar a ser grandes. Y ustedes son, a través de esta tecnología, de estos medios, son los que nos ayudan a que llegue esta información, porque hay mucha información también falsa. Ahora todo hay en YouTube, ahora la inteligencia artificial le pregunta, le da un pequeño concepto filosófico, él le hace un libro hermoso de lo que usted quiere hacer, pero no es del todo verdad. Hay cosas bonitas, hay cosas buenas también, ¿no? Pero no es del todo verdad. ¿Quién escribiría en la memoria de esta computadora sobre lo nuestro, ¿no? ¿Qué intenciones tendría? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso también. Muchas gracias, Taita, por compartir su sabiduría. Ahora vamos a pasar al paro nacional Ya, del perfecto. 2025. Ya. Taita Chaca, con relación al paro del 2025, el gobierno de Daniel Noboa estableció estrategias de guerra parecidas a las de Israel, ¿sí?, con el pueblo palestino. Se profundizó el odio racista y se cometió delitos de lesa humanidad. Y cómo no olvidar las expresiones de perfilamiento racial, como el corte de cabello de los 3 chicos de Cotacachi. ¿Qué significa para usted, Taita, este corte de cabello que fue de una manera violenta y llena de odio, ¿no? Porque lo que se profundizó a través del gobierno de Daniel Noboa fue la expansión del racismo. Realmente fue, todavía no, es triste ver que hay parámetros culturales que están dentro de esta gente, dentro de este gobierno racista. Son gente nuestra, como en toda la historia nuestra, yo creo que en toda la humanidad. Son gente nuestra que está trabajando en el gobierno, nuestros hermanos, hermanas que están trabajando por un puesto tal vez. Son los caudillos que conocen, han explorado, han estado con nosotros, estudiándonos y saben del poder que tiene en la cultura, que repercuta el cabello. Entonces, ellos son los que dieron la manera de decir, hagamos esto para asustarles a los indios, ¿no? Porque son los indios que están ahí dentro, conocen nuestras debilidades, pero a la larga también fue como una ofrenda por los hermanos caídos. También no eran 3 trenzas en nuestra cultura. Cuando hay algo grande, grave, aunque ellos no lo supieron, lo hicieron con maldad, pero cuando hay algo grave, por ejemplo, nos hemos sacrificado, yo también lo he hecho, se corta el pelo, o sea, total, o sea, es una ofrenda que hacemos al mundo sagrado. Porque somos genética, aquí en el pelo está toda la esencia genética. Es por eso cuando hay un crimen o cuando hay un asesinato y buscan evidencia, entonces con un pedazo de pelo encuentra entonces la evidencia. Entonces ya en el pedazo de pelo está todo el ADN nuestro, ¿no es cierto? Entonces al ofrendar, al hacer esto, bueno, ellos pensaron que nos van a asustar, psicosear se llama, es un psicosis de guerra prácticamente utilizado desde nuestra cultura, por nuestra gente hacia nuestra cultura, pero no lo lograron. Más bien ellos no supieron de que si es que hubiéramos nosotros pedido como líderes espirituales, como líderes tal vez, como los que estamos al frente de estos procesos, nadie hubiera querido, la verdad, ofrendar. Dígame, a mí que me digan, córtate el pelo para que ofrendes por la salud de esta señora. Capaz que yo también dijera, chutas, no puedo, no, sí, ¿verdad? Pero buscaron esto y más bien fue como este camino para ofrendar por esta situación trágica. Si es que no se hubiera hecho eso, hubiese habido matanzas aquí, pero terribles, porque como usted dice, fue una táctica de guerra como
Israel se ve hacia el mundo palestino, ¿no? Prácticamente eso fue aquí. Pero gracias a estas cosas que ellos pensaron hacer, asustarnos, más bien para nosotros fue como una ofrenda a este mundo sagrado para que las cosas se pacifiquen, que se abra. Entonces, ¿sabe qué significa la trenza? Cuando se le corta, por ejemplo, la punta, cuando estamos trenzados, ¿no? Está hecho trenza para, no se abre así, no, aunque se amarre, ¿no? A veces se amarra. Cuando está en movimiento se puede zafar, ¿no? Porque se está aflojeando. Pero cuando estamos quietos no se abre, nos toca esforzarnos para abrir. Pero si es que se le corta en una parte, el pelo comienza a abrirse así como que está vivo, o sea, se abre. Entonces es una forma de abrirse toda la negatividad, diríamos, de esta situación que vivimos. Entonces pasó eso y a la final no nos alegramos. Sí, hubo una ira tremenda. Justo yo estuve en esas horas justo ahí con mi comunidad en Ilumán dándole soporte a eso de las 4 de la mañana cuando pasó eso y supimos sobre esto. Sí dio iras, o sea, pero al mismo tiempo digo, no, pues esto es una ofrenda hecho a la fuerza. Entonces ya está hecho. Entonces va a haber cosas drásticas y justo ese día en la mañana le mataron a Efraín, ¿verdad? Fue eso, despuesito de eso le mataron, ¿verdad? Entonces son formas que pensaron utilizar para echarnos al miedo, pero no fue así. Entonces eso ayudó a impactar en el mundo las cosas que hizo este gobierno. Claro que tristemente tuvimos pérdida, nunca vamos a salir de eso. Y siempre digo, las familias tienen que tener toda la ayuda nuestra, las familias que han pasado este problema. Entonces siempre tenemos que soportar a ellos, o sea, hasta que la vida nos dé. O sea, ellos han ofrendado por el país. Entonces no es solamente dar una mensualidad ahora, tiene que ser eterno ellos, o sea, queda en la historia y la ayuda tiene que siempre estar llegando de donde sea a estas familias, a todos los que han estado. Entonces el pelo prácticamente para nosotros es tan sagrado que se puede utilizar de múltiples maneras ritualísticas. Entonces uno ha sido, eso también, como en todo, ha sido un poco tergiversado. Acá justo en esta área, en la compañía, en las comunidades del lago, en la cuenca del lago San Pablo, surgió pues en esto de las leyes que se quería recuperar, nuestras propias leyes indígenas, lo que llamábamos la justicia indígena. Empezaron a utilizarle mal también la sabiduría nuestra, solo para propósitos mezquinos, como desde la visión occidental. Entonces hicieron quedar un poco mal, incluso hubo personas que incluso fueron hasta presos, ¿no? Nuestra propia gente que hacían esta prácticas de justicia indígena, pero ya no de una manera sana. Entonces, cuando pasó esto, yo era dirigente, era presidente en mi comunidad, surgió que habían capturado a un miembro de la comunidad, pero que vivía en Quito y él estaba dentro de un grupo ya organizado, ya diríamos, ya bien organizado, que desmantelaban carros, decían, no sé hasta dónde serían, pero les cogieron acá, vinieron desde Quito a buscarles y cogieron, y como estaba en nuestro territorio, nosotros dijimos, ya quien no le sacan, sea quien sea. Entonces le hicimos nosotros la justicia indígena. Entonces ahí nosotros hicimos ver públicamente, tengo cortes de periódicos, cuando hicimos en el 2007, hicimos la primera recuperación de la esencia verdadera del ajusticiamiento indígena. ¿Qué es? Entonces ahí hicimos el corte del pelo, el por qué. Entonces, y justo tenían pelo largo los jóvenes, eran jóvenes, ¿no? Ahora deben ser de mi edad. Bueno, entonces le cortamos el pelo y le quemamos con un ritual, y eso fue un impacto, y explicamos a la gente que antiguamente, dependiendo de las agresiones o
de las cosas graves que han hecho, se le cortaba el pelo, después si es que siguen la mano y después cosas así, y a la final si es que ya no entendía, se le dejaba amarrando la cara, se llevaba hasta la boca del volcán y se le dejaba ahí. Si es que sobrevive, sobrevive, y si no, pues ya los animales. Bueno, ahora está Yucho, pues de Imbabura, unos 300, 500 años atrás, imagínense, debe haber sido un bosque nativo, ¿no? Ahí le dejaban, ¿no? Y así mismo en la selva y todo. Entonces hicimos ese proceso para enseñar a nuestra gente la recuperación de los saberes ancestrales a través de lo que es la verdadera justicia indígena nuestra. Entonces fue un ajusticiamiento indígena lo que hicieron Daniel Noboa a nuestra propia gente, ¿no? Entonces fue terrible, fue una manera de romper con esos códigos culturales de una forma negativa, pero no supieron lo que ellos hicieron, y yo me imagino los 3 jóvenes que fueron cortados y ahora les han de estar creciendo con más fuerza y con más energía y con más coraje y con más sabiduría y conocimiento, van a volver para los futuros levantamientos que hay. Entonces estos jóvenes, entonces es una ofrenda que se hizo hacer a la fuerza. Entonces hay muchos parámetros que podemos medir para decir esto es esto y esto es aquello con en el corte del pelo, pero en sí para nosotros estos son células de conexión con esos mundos invisibles que está alrededor nuestro y nos podemos identificar. Ese es el significado del cabello largo. Exacto, es el cabello largo. Por eso acá el que no tiene cabello antes era considerado antipático, pues. O sea, al que tenía el cabello largo, hasta ahora cuando éramos nosotros jóvenes, eso funcionaba todavía. Si tenías un cabello largo, eras querido por las chicas también, pues. Ajá, pero cuando no tienes el cabello largo, ya como que era visto ya feíto, diríamos, ¿no? A pesar de que es un galante, pero sin el pelo ya no era tan galante, ¿no? Bueno, ahora es que han cambiado todas esas maneras de ver, ¿no? Entonces el pelo, además de eso, son otros códigos también de comunicación, que el significado que tiene. Entonces es bastante arduo, no difícil, pero arduo de cómo podríamos identificar dentro de cada comunidad o cada pueblo, dentro de nuestra cultura, el significado del valor cultural, filosófico, que cada pueblo y cultura tiene desde su saber local. No se puede decir que esto es así. Esto puede ser acá en mi comunidad, pero acá a Puñaro al frente puede ser diferente también. Pero la esencia siempre ha sido la misma, sino que con otras maneras de hacer las cosas. Taita, Palto, ¿qué haces? Usted me comentó que fue parte, ¿no?, del paro del 2025 con Sí. su comuna. ¿Y qué significado tuvo el idioma quichua? Más allá de ser una herramienta de comunicación, ¿cómo lo vio usted? ¿Se alteró? ¿No hubo armonía? ¿O como usted dijo, es un lenguaje sí solamente para comunicarse entre humanos, ¿no? Bueno, el idioma, así hablando de una manera casi literal nomás, en el paro fue muy clave para nosotros, para poder... porque decíamos que hay infiltrados, y la verdad, nosotros mismos, entre nosotros éramos los verdaderos infiltrados, ¿no? A veces solo se pensaba que el infiltrado es un mestizo de la ciudad, pero no era verdad. Nosotros los indígenas, entre nosotros éramos los infiltrados. Entonces ahí el idioma era que hablemos en quichua y todo, ¿no? Pero yo me acordaba ahí con unos amigos, decía, no, qué interesante, no, antes nosotros, para que los michos no nos entiendan, al quichua le hablábamos al revés, pues. Por ejemplo, para decir entre nosotros quichuas mismos, que no nos entienda, decíamos, por ejemplo, Haku Wasiman, decíamos Kuja Siwaman, Siwan, o sea, al revés, y nosotros entendíamos.
Imagínense, entonces esos son los códigos que es, entonces eso es, así decíamos nosotros, si es que de verdaderamente quisiéramos que no nos entienda, así deberíamos hablar como antes, como hambras hablábamos el quichua, todo al revés, y hablábamos todito, verá, ahora como que ya no hemos practicado, como que ya nos toca razonar. Así hablábamos. Entonces, y entre nosotros también, y decíamos, o sea, ¿qué dijiste? Pero teníamos que entendernos para hacer, entonces no éramos todos, pues, pero teníamos esa capacidad de al quichua a hablar al revés, pero nosotros entendíamos, pero como los lakotas cuando estaban en el ejército norteamericano, ellos hablaban en lakota cuando en la guerra de Japón, pues, y eso gracias a nuestros abuelos de los indígenas ganaron la guerra, pues, imagínense los americanos por interferir, de no poder hacer de que puedan interpretar los japoneses, pues, no conocían pues, el idioma lakota, vea. Entonces yo creo que más o menos así se vio en el paro, el idioma nuestro. Entonces se manejó mucho de que ha sido muy importante para que no nos entiendan otras personas también, ¿no? Como para hablar en secreto, ¿no? Nosotros les decimos guasha parlangapa, les decimos para hablar mal de ellos, pero no se pudo porque no es, o sea, ya eso le digo, este sistema está tan corrupto que nuestra gente está dentro de esa corrupción, o sea, dándole soporte a esa corrupción, ¿no? Entonces, pero yo he visto de que el idioma fue clave para, por lo menos, los que estamos ahí, poder decir, y por lo menos para los periodistas extranjeros, hacer que pongan una intérprete, por lo menos, ¿no? Entonces sí fue clave para eso. Ya, entonces, digamos, desde un aspecto político podemos decir que el idioma quichua sigue siendo un idioma para la resistencia. Sí, de ley. Sí, el hecho mismo de que nosotros, con orgullo dijo, ¿no? Y los que hablamos más de los dos idiomas, ¿no? Hablar el español y el quichua así fluidamente, pucha, es un orgullo grande, de verdad. Entonces yo creo que un mensaje también, no solamente por el paro o por la guerra que tuvimos, entonces el quichua sí son códigos, porque como digo, no solo entre dos personas, sino el mundo sagrado está contigo, escuchándote y te está dando, si estás diciendo bien o mal, ¿no? Entonces es muy necesario nuevamente a recuperar, si es lo posible, el idioma completo, ya desde la parte filosófica, para hacer quichuas, verdaderos quichuas, runas de verdad, ¿no? Y pues ese sería el mensaje. Yo veo que fue muy importante y yo creo que nunca hay que dejar de hablar. Eso digo con orgullo, los que hablamos más de dos idiomas, lo sabemos, o sea, cómo nos ha ayudado. Por ejemplo, a mí, para aprender el inglés, si es que no hubiera sabido el quichua, capaz que hubiera sido como una persona de la ciudad, un mestizo, con un acento de un inglés mal hablado, para aprender el inglés. Pero gracias a la vida, el hablar fluidamente el quichua y el español, para nosotros los quichua hablantes, hablar el tercera la lengua, en este caso el inglés, chutas la traducción, como es la pronunciación, es bien fluida, pues, que con otra persona que solo habla un idioma nomás. Ahí nomás podemos ver cómo trabajan los cerebros cuando hablamos los idiomas, ¿no? Y si es que supiéramos esos códigos dentro de esos idiomas, seríamos más todavía multilingües. Claro. No solamente entre humanos, sino con el mundo natural. Ya, Taita, muchas gracias. En cuanto a la criminalización y las detenciones ilegales y violentas, ¿no es cierto?, nuestros propios compañeros quichuas de las comunas de Otavalo, ¿cómo cree usted que podemos entender la situación violenta de haberlos detenidos, obviamente en su territorio, y haberlos, por supuesto, sacado de este territorio y llevarlos a otras provincias? ¿Cómo se podría entender eso desde su sabiduría y desde este sentido de pertenencia, ¿no?, al territorio, a la familia, a nuestro entorno? Es muy grande el tema, gracias por topar esto,
prácticamente ahí nos enseñó a nosotros que esto fue una psicosis de guerra, no fue solamente una guerra nomás, era una guerra psicológica a más de lo que hubo, ¿no? Entonces el hecho de venir a nuestro territorio y boca llena, a veces decimos los indígenas que ya gracias dentro de la Constitución, a los derechos consuetudinarios y todos los derechos nuestros, decimos de que este es nuestro territorio. Chutas nos falta todavía manejar para decir como nuestros territorios, ¿no? Entonces todavía está en los libros todavía esto. Yo creo que eso hay que ya empoderarnos y los líderes de ahora, yo creo que hay que empezar a trabajar con la suscripción territoriales que hemos soñado para estos tiempos. Yo creo que hay que ir trabajando eso, ya nadie lo está haciendo, y pues yo creo de que esta psicosis de la guerra era tratar por querer amedrentarnos, o sea, apaciguarnos, pero le salió, como dicen, al otro lado, se les fue al otro lado, ¿no? Más bien eso nos ayudó a levantarnos. Más bien ahí es donde yo me di cuenta de que la gente que era seguidores de este gobierno, cuando pasó estas cosas duras, esa misma gente que les votaron, hicieron publicidad por Noboa, son los que ya dejaron la toalla, dijeron, no, ya no es, ya este está mintiendo, ya se dieron cuenta recién, ¿no? Entonces yo creo que con eso esta psicosis fue una psicosis de guerra para apaciguarnos y sembrarnos de pánico y miedo, pero no les salió, porque realmente este país no es solamente en el territorio de Otavalo, pues era la guerra, sino este territorio desde Chile hasta desde la Patagonia hasta Alaska, somos un solo territorio, pues, esto es nuestro propio territorio, pues, y no tenemos el porqué de decir de que este pequeño espacio nomás es nuestro territorio. Eso hay en nuestra sangre. Eso está en nuestra sangre, y todos pensamos, ahí sí, con boca llena, decimos, pues, de aquí, ¿quién nos saca? Pues, porque él lanzó ¿qué sería? Como un insulto en un medio de comunicación, de que cuando vino Otavalo, creo que era, que a estos indios nosotros les sacamos de aquí o algo así, hubo, ¿no? Ahí sí, todos se viraron, pues. Entonces pensó que esa psicosis de guerra que usaron en Europa, en Palestina, con los israelitas y todo, no funcionó, pues, para nosotros, porque nosotros verdaderamente, este es nuestro territorio, pues. Entonces yo creo que esto fue como una psicosis de guerra y que no funcionó, y más bien hay que empezar a empoderarnos de esta lucha que nuestros líderes han soñado con la circunscripción territorial. Hay que irle mejorando esto, me parece, para ya tener nuestros propios espacios definidos, me parece. Ya, Taita, muchas gracias. Y finalmente, ¿cómo cree usted que nosotros nos podemos seguir reivindicándonos con nuestras filosofías, costumbres, tradiciones? ¿Cómo nos podemos ir encariñándonos con el idioma quichua y por supuesto con los códigos de relación con la madre naturaleza? ¿Y cómo podemos generar esta conciencia o el Uxay que usted le llama? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro camino? Es todo lo que como jóvenes ustedes ahora en este auge que están investigando, no lo guarden ahí en la biblioteca, o no solamente editen para que otros vean, sino más bien ustedes, de estos conversatorios que hacen en todos lados con mucha gente sabia, vívanlo. O sea, la cuestión es de todo lo que tal vez nosotros en este pasajero tiempo que estamos compartiendo, es para vivirla. Si es que le guardamos ahí en la biblioteca, se hace muerto nada más. Entonces yo creo que para asimilar esto
lo mejor es vivirla, aunque por eso siempre he dicho, yo creo que hay que ir despacio, poco a poco, mejor es, primero hay que vivirla un poquito, ya para empezar de esa vivencia, saber si es amargo o dulce. Entonces, si es que no lo probamos, no lo vivimos, de gana vamos a investigar mucho o vamos a difundir mucho, pero no nos va a ayudar mucho para la vida. Entonces, tal vez nos puede ayudar como libros de historia para nuestras futuras generaciones, pero nosotros, ¿qué? ¿Qué estamos apostando, no? Entonces, más bien es vivirla, de estas experiencias que se les cuenta, lo que uno ya ha vivido, lo que está viviendo, lo que intenta vivirla, aunque cayendo, levantando, no es tan fácil porque vivimos en un mundo muy moderno y ir a la par, como digo, la tecnología, la modernidad, la comida industrializada y lo ancestral, la sabiduría, el conocimiento, ir a la par como un cóndor con las dos alas para poder volar alto, es difícil. Bueno, no es difícil, pero es de mucho compromiso, mucha conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que vivirla de en poco, de en poco. Esto del quichua, por ejemplo, o sea, ya empezar a vivirla, pues. Por ejemplo, digamos, hay mucha gente que habla mucho de la Pachamamita. Bonito le dicen, y son los que después de hacer un ritual de la Pachamama, afuerita ya están tomando Coca-Cola con galletas amor. Entonces, ¿cómo pueden hablar de la Pachamama, pues? Claro, O sea, es algo incoherente, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es lo que hacemos, vivamos. Vivamos. Por ejemplo, yo soy considerado el hombre agua, me llaman muchos gringos, porque siempre he conversado, la empatía que tengo con el agua es decir a la agüita, por favor, chutas, dame una horita, ¿no? Entonces no es fácil. Y la gente ve, pues dice, ¿cómo haces eso, no? Digo, es que yo no hago nada, sino que ellos ya me tienen como parte de la familia y ellos solamente necesitan que golpees la puerta y les pidas nomás, pues, y ellos están esperando para escucharme. Pero con lo nuestro no es pues así, solo de boca, es dando y dando, pues. Entonces, eso es la relación de convivencia. Entonces, no es ser como de este tiempo, no, solamente... a veces decimos, no es por hablar mal de nadie, no. A veces vamos a visitar a alguien, vamos con las manos vacías. Entonces, muchas veces la ayuda que quiere pedir no es tan al 100% lo que va a darnos, porque no hay un compromiso que le está dando, le está haciendo probar para que diga, ay, qué rico, y a cambio, chutas, yo quedaré, pues no. Eso es, pues, en nuestra cultura. Entonces, nuestra relación de viva es vivirla eso, o sea, ese Yakumamita, por ejemplo. Entonces, pero no solamente literal, ¿qué es Yaku, mamita? Yaku es agua y mamita es madre. ¿Y cómo le gano la confianza de mi mamá? El abrazo, el sentir, y qué le doy para que ella me abrace. Eso es la manera de vivir. Yo creo que para que esto no se muera, para que continúe, para que esto florezca, esas cosas hay que empezar a vivir. Así es que decimos una palabra, aprendemos una palabra en quichua, que no sea solamente para hablar el idioma, sino para entrar en esa comunicación cultural con los códigos sagrados nuestros y poder asociarme a la cultura. Entonces, siempre digo a mis hijos, por ejemplo, por lo que está cerca, aquí en mi comunidad, hay la única escuela, es una escuela cristiana católica, donde nosotros también nos preparamos. Entonces nos educamos y les puse por lo que está cerca, siempre los digo, escuchen a la monjita, todo, por acá, y hagan que por acá salga nomás. No guarden nada, porque están ustedes por otra cosa que están ahí, querer estudiar, están ahí. Entonces, si es que cualquier cosa que le hagan, escuchen, no hagan nada, hagan lo que tienen que hacer, pero no le asimilen para ustedes. En cambio, digo, cuando hacemos lo nuestro, vamos a, por ejemplo, justo hace el viernes pasado vinieron unos hermanos los hermanos Cree de Canadá a darme
un encargo que es la chanupa, llaman ellos. Es un encargo cuando hay maestros que en estas tierras del sur están haciendo la medicina del Inipi Temazcal. Entonces para ellos es un gran honor poder conocer a esos sabios, ellos también aprender de nosotros y dar la responsabilidad que se haga desde esta manera como ellos, culturalmente, ¿no? Y me vinieron a dar una chanupa, unas plumas de águila, y las técnicas como en su comunidad lo hacen y cómo lo hacemos nosotros, y que vayamos creciendo esto, ¿no? Como pueblos, culturas del norte y el sur. Nosotros les llamamos el poder del águila y el poder del cóndor. Entonces ahí, por ejemplo, cuando comienza justo cuando estamos prendiendo el fuego para asar las piedras, una lluvia tremenda comienza a caer. Ya les digo a mis hijos, digo, ahora sí necesito la ayuda de ustedes. Solo yo nomás estoy en esto. Ahora ustedes tienen que ayudarme a dar esa fuerza. Ahora ustedes ayúdenme a pedir al agua para que ellos asimilen, no vivan la verdad. Y yo sé que yo puedo, pero ahora necesito que ustedes me ayuden. Y entonces ya venían estos hermanos y tenía que estar el fuego listo para y el temazcal, pues. Y mis chiquitas, digo, ahí despacito, digo, no. Habla como que estás hablando con tu mamá para pedir $1. ¿Cómo le persuades a tu mamá? Le ruegas o le das todo el cariño. Así tienes que hablar. Es tu mamá el agua. Y ahí sí tu mamá puede darse la vuelta. Pero si estás ahí con miedo y tímido, ni se sabe que estás parado. Grítale, digo, háblale duro. Dile ya, mamá, por favor, danos unas 2 horitas hasta que se cocine la piedra. Y la huambra comienza ya con iras decir, y de repente ya el sol comienza a brillar, vea. Entonces, eso digo, y es para ellos, para los niños. Hacer eso es como tener un poder tremendo, pues los guaguas, imagínense, pero estamos nosotros atrás ahí dando incienso, dando comida, dando miel a ellos, pero ella ahí cantando, pero yo ahí dándole eso a la agüita, ¿no? Entonces ellos ahí, y a todos les hago, a mis 3 hijos que hablen con ellos. Esa es la manera de que ellos no solamente sea literal el idioma, sino sea vivencial el idioma, sea coherente con lo que están diciendo. Entonces si es que sabemos, aunque las pocas palabras lo expresamos con dulzura, con respeto, ese idioma siempre va a ser sagrado, siempre va a tener poder. Y si no, pues será como un rezo nada más, un muerto nada más. Entonces no va a ser la medicina como en nuestra cultura. Por ejemplo, para nosotros cuando queremos curar a alguien con una piedra, cantándole, sintiéndole con la piedra, los dos le topamos el estómago de una persona, y a una persona que tiene un cólico gástrico tremendo, ese ratito le damos el vire, pues le calmamos. Pero yo he visto a muchas taitas y mamas con el debido respeto rezando, pero o sea, ni cosquillas no le hacen. Pues. ¿Por qué será? ¿Qué será, pues? ¿Qué falta ahí? No es real, o sea, no es verdaderamente la intención. Algo no está bien ahí, ¿no? En cambio, lo nuestro es directo, es el diálogo con la vida, fuerza viva. O sea, no hay nada que viene por milagro o por destino, no, sino que nosotros estamos ahí. La cultura nuestra siempre ha sido el hecho de dar para poder recibir. Si es que no das, no recibes nomás. Eso sí, siempre he dicho, siempre. De ley, para ir a la montaña tienes que ir llevando tus papitas y aunque no haya cuy, también un pedazo de pollo frito siquiera para poder dar un vaso de chicha o algo, pero tienes que llevar. Pero no puedes ir así con la cambatalla o arcuchiria, sabemos decir nosotros, cambatalla ñaupa chiria decimos, o sea, adelantado, solo lo tuyo, dice, es un decir, ¿no?, de la comunidad, entonces no puede funcionar. Entonces yo creo que esa convivencia, vivir lo poquito que aprendamos, pero empezar a vivirla, eso yo creo que es la mejor manera de que esto florezca. Por ejemplo, hablar el quichua es ya ser nativos ya. Y si es que estamos hablando el quichua, ya nos identificamos como nativos, tenemos que comer nuestra comida nativa, pues. Y si es que usted está hablando el quichua y está comiendo McDonald's, ¿cómo va a pensar que usted es un quichua? Pues discúlpeme, o sea, es una burla a su cultura, pues.
Entonces esas coherencias, incoherencias, yo creo que ya hay que ir remediando ya, como ya en estas andanzas. Está bien, yo a veces a mis hijos les llevo a comer pizza o a veces nos mandamos a traer, ¿no es cierto, mijos? Aquí comemos pizza, pero con eso no quiere decir que yo vivo eso, sino que yo quiero que ellos vayan viendo qué necesario es y cómo el respeto, aunque venga, aunque digan que esté mal, pero el respeto, decir, mira, chutas, esto es esto. O sea, no es nada. Ahí es el momento para explicar, mira, esto es así, es solo, no hay nada, es solo un pan. Y ni el pan siquiera es bueno, es pan blanco. Mira, pero está rico. De vez en cuando, perfecto. Pero no pues ya con orgullo y con alzando el pecho ir a comer eso, no pues ya para nosotros escondidito más bien vamos, o nos llamamos acá, vea, porque ya hay una vergüenza, ¿no? Porque estamos viviendo esto y haciendo lo otro, ya como que ya no hay coherencia, ¿no? Entonces yo creo que esa manera de vivir me parece que es lo que ayuda a florecer la vida. Y ustedes, ese ejemplo, lo que ustedes están queriendo documentar y que alguien este video que vea, alguien escuche o sienta y comienza a decir, ya qué lindo, voy a aprender el idioma para comunicarme con el agua. Chuta, ahí está la razón. Ahí está ya la recuperación de la esencia cultural. Y no solamente para decir, yo voy a aprender el quichua para buscar palabras y poner los logos en mi gorra y poder vender a los gringos. Ya sería otra cosa, ¿sí o no? Ajá. Entonces, esa es la verdadera, es el riesgo de un idioma, ¿no? Puedes usarla de una manera de marketing. Por eso, incluso, antes yo he dado nombres, he dado pensamientos, he traducido libros a muchas organizaciones, pero cuando ya han comenzado a folclorizar, como a comercializar, yo le cambio nomás el contexto ya. Yo le cambio, digo, esto era así, pero ahora es así. Entonces ya como que ese libro ya les desvalido nomás, porque siempre el mundo va cambiando, ¿no? La cultura no es estática, va cambiando, entonces no se puede decir que esto es así. Incluso a veces ni créditos no ponen, pues. Yo tengo un gringo que estudió conmigo chamanismo, tiene 3 libros. Y dentro de los principales conceptos filosóficos de la medicina profunda de los Andes está nuestro pensamiento, no digo mío, sino de mis ancestros, de mis abuelas, de mis abuelitos, está en ese libro. Pero nunca nos dijo esto viene del linaje de Taita Chaca o Taita Oscar Santillán, nunca, vea. Entonces eso es apropiación cultural y no hay que caer solamente apropiarnos con fines de lucro monetario nada más, ¿no? Entonces me parece que cuanto más podamos vivir lo poco que sabemos, yo creo que es mejor que ver solo la cáscara. Por eso a mí me han visto haciendo rituales y mucha gente me ha dicho, ¿y usted por qué no se pone, pues, compañero? Dice, usted está hablando muy lindo, habla de la cultura, ¿y por qué no se pone, pues, ponchito? Dice. Digo, chuta, no quiero, ¿cómo vas explicándole? Digo, la verdad me estorba, digo, porque tengo que estar moviéndome, sacando, prendiendo, haciendo esto, y entonces el ponchito se me baja y toca estar arremancando y me incomoda, por eso mejor es así, le digo, pero no le explico el porqué, pero hay un motivo muy grande para mí, porque no me pongo el alpargate, por ejemplo. Ajá, yo nunca me pongo ya, desde que tengo conciencia, me pongo sandalias, sí. Las sandalias de cuero, así sí me pongo casi siempre para mis rituales. Sí. No deberíamos usar los alpargates. No, pues porque viene de España, pues. ¿Sí o no? Por la palabra también es alpargata, pues, es español, es alpargate, viene de España. Entonces acá nuestros zapatos es ushuta, pues, el famoso ushuta de cuero de venado, de llama más. Pero eso ya no se encuentra. Y ya no, pero de verdad si es que hay mucho cuero, pues en Cotacachi, hay muchas sandalias de cuero. Entonces no importa qué cuero sea, pero lo necesario es recuperar nuestra propia indumentaria, ¿no? Ya tal vez no con el mismo animal, sino con el cuero que ahora están muriendo miles de vacas diarias, entonces esas vacas se pueda usar pues para eso también, ¿no? Sí, eso pues.
Muchas gracias, Taita, por todo, por habernos enseñado un montón sobre Ya, el mijo, ser ya, quichua. ya.